¿Cuántos de nosotros hemos guardado un sueño en un cajón, esperando el momento perfecto para actuar? ¿Cuántas veces hemos dicho algún día, mientras la vida, con su ritmo implacable, sigue su curso? La historia que vamos a explorar hoy es un espejo de esa eterna lucha entre la seguridad y la acción, entre el miedo a perder y el coraje de sembrar. Antes de sumergirnos en el relato de Ernesto, si encuentras valor en estas reflexiones sobre la vida y el crecimiento, considera apoyar nuestro trabajo con un me gusta y suscribiéndote. Cada nuevo miembro de nuestra comunidad nos ayuda a seguir sembrando ideas que, esperamos, puedan florecer en tu vida. En el corazón de un pequeño pueblo, donde el sol despertaba a los gallos y el aroma a tierra húmeda perfumaba el aire, vivía un hombre llamado Ernesto. Para los vecinos, él era simplemente el soñador, un hombre cuyas palabras siempre volaban más alto que sus acciones. Algún día compraré esas tierras, decía, señalando con la mirada las colinas que abrazaban el horizonte. Algún día tendré mi propio negocio. Ese algún día se había convertido en el eco de más de 20 años. Era su refugio, un mantra que lo protegía de la dura realidad. Cada mañana, su esposa, Julia, una mujer de mirada serena y manos trabajadoras, le acercaba una taza de café. Ella no veía pereza en él, sino algo más profundo y paralizante, el miedo. Miedo a fracasar, miedo a arriesgarlo todo y quedarse sin nada. Ernesto prefería la seguridad de sus sueños a la incertidumbre de la acción. Tenía cuadernos viejos, repletos de planes magníficos, criar gallinas, sembrar maíz, comprar una carreta. Pero las páginas amarillentas solo acumulaban polvo, igual que sus ambiciones. Su vecino, don Aurelio, a veces se burlaba con la familiaridad del campo, tanto hablar de negocios, Ernesto, y ni un huevo vendes. Ernesto sonreía, una sonrisa que escondía una mezcla de vergüenza y frustración. Él sabía que algo le faltaba, un impulso, una pieza clave que no lograba encontrar. Pero el tiempo, como el río, no espera a nadie. Los meses se volvieron ásperos, el trabajo escaseaba y la tierra parecía cansada. Los pocos jornales que conseguía apenas daban para la comida. Julia, con la sabiduría silenciosa de quienes estiran milagrosamente cada centavo, mantenía el hogar a flote. Una tarde, frente a una olla casi vacía, sus palabras cayeron con el peso de la necesidad: Ernesto, casi no queda arroz. Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, Ernesto tuvo que salir con el sombrero en la mano, pidiendo trabajo en fincas ajenas. El sol lo castigó sin piedad, y su cuerpo, ya no tan joven, protestaba con cada movimiento. Al final del día, el patrón le pagó unas cuantas monedas. Al llegar a casa, las dejó caer sobre la mesa. El sonido metálico resonó en el silencio, un triste recordatorio de un día entero de esfuerzo. Con esto tenemos para unos días, suspiró Julia. Pero en el alma de Ernesto, algo se había roto. Esa noche, caminando sin rumbo, escuchó a unos hombres en la tienda del pueblo. El secreto es ahorrar, decía uno. Quien guarda, progresa. El dinero no se gasta, se acumula para cuando llegue la oportunidad. Esas palabras se clavaron en la mente de Ernesto como una revelación. Ahorrar. Volvió a casa con una nueva determinación. Vació sus bolsillos, limpió cada moneda y las guardó en una pequeña caja de madera. ¿Qué haces?, preguntó Julia desde la cama. Guardando, respondió él. Si ahorro, algún día voy a tener. Julia no dijo nada. Ya había escuchado demasiadas veces la palabra esperar. Así comenzó una nueva era en la vida de Ernesto. Se convirtió en un guardián de cada centavo. Trabajaba cuando podía y todo lo que ganaba, después de lo estrictamente necesario, iba a la caja. Comían menos, vivían con menos. Todo, según él,
por un futuro mejor. Su obsesión por ahorrar era una armadura contra su miedo a la pobreza. Pero Julia veía cómo esa armadura también se estaba convirtiendo en una jaula. El brillo en los ojos de Ernesto, aquel que antes se encendía al hablar de sus sueños, se estaba apagando, reemplazado por la fría contabilidad de sus monedas. Una tarde, mientras recogían maíz, ella le dijo con suavidad: «Ernesto, el dinero no se come». Él, con seriedad, respondió: «Pero sin dinero no se vive». Julia lo miró fijamente: «¿Y tú crees que esto es vivir?». Sus palabras le dolieron más que cualquier burla, porque nacían de la verdad. El invierno trajo consigo lluvias y aislamiento. El trabajo desapareció casi por completo. La caja de madera se convirtió en el centro del universo de Ernesto. La abría, contaba las monedas, las admiraba, y volvía a cerrarla. Era su único consuelo y, a la vez, su condena. Una noche, Julia se sentó a su lado. «Ernesto, el dinero es como las semillas. Si las guardas en un cajón por mucho tiempo, se secan o se pudren. No sirven para nada». «¿Y qué quieres que haga?», preguntó él, a la defensiva. «Siémbralas», susurró ella. «Invierte en algo, lo que sea. Hazlas crecer». Él no entendió, o no quiso entender. Creía que la seguridad de tener el dinero en la caja era lo único correcto. Sin embargo, una pequeña duda comenzó a germinar en su interior. Y entonces, notó algo que lo llenó de un pánico sordo. Sus ahorros, fruto de tanto sacrificio, valían cada vez menos. El precio del pan había subido, la harina costaba casi el doble. El dinero que guardaba con tanto celo se hacía más liviano, perdía su poder adquisitivo con cada día que pasaba. La inflación, ese ladrón silencioso, le estaba robando el valor a su esfuerzo. Comprendió algo terrible: había guardado tanto y por tanto tiempo, que la vida misma le había devaluado su tesoro. Miró la caja con las manos temblorosas. «Te lo dije, Ernesto», susurró Julia. «Las semillas no sirven si no las siembras». Esa noche, Ernesto no pudo dormir. El miedo y el remordimiento daban vueltas en su cabeza. Recordó una vieja idea de Julia, de hacía muchos años, cuando todo era distinto. «Podríamos comprar limones y vender limonada en la plaza». Él se había reído. «Eso es un negocio de niños», le había dicho. Pero ahora, en la quietud de la noche y la pobreza, esas palabras resonaban con una sabiduría que antes no había podido ver. A la mañana siguiente, Julia lo llamó al patio. En un rincón olvidado de la tierra, unos pequeños brotes verdes luchaban por salir. «Planté unas semillas de limón la semana pasada», dijo ella con orgullo. «Podemos hacer algo con esto». «Limones», murmuró Ernesto, escéptico. «Es algo muy pequeño, Julia. No se compara con mis grandes planes». «Pequeño, sí», replicó ella con una sonrisa paciente. «Pero es real. Y funciona». Todo negocio grande, Ernesto, empezó con una semilla pequeña. Por primera vez, Ernesto no vio un riesgo, sino una posibilidad. Durante días, observó a Julia cuidar los brotes. Luego, tímidamente, empezó a ayudar. Regaba la tierra, quitaba las hojas secas. Era un trabajo simple, pero en él descubrió algo nuevo: la satisfacción de crear, de nutrir, de participar en el milagro del crecimiento. Esto era diferente a solo contar monedas. Esto era acción. El primer fin de semana, con los pocos limones que compraron para empezar, prepararon limonada y la llevaron a la plaza. Vendieron todo. Al contar las ganancias, Julia sonrió: «Mira, tenemos para comprar un poco de fertilizante y más limones».
Ernesto sintió una alegría que no había experimentado en años. La alegría de ver su esfuerzo transformado en algo tangible, en crecimiento, por pequeño que fuera. Esto sí tiene sentido, le dijo a Julia, mirándola a los ojos. No como guardar y guardar sin que nada pase. Exacto, respondió ella. El dinero debe trabajar para ti, no tú para el dinero. Poco a poco, los limoneros de su patio comenzaron a dar sus primeros frutos. Ernesto ya no contaba monedas con ansiedad, sino que reinvertía sus pequeñas ganancias con propósito. Compró más semillas, mejores herramientas. Cuando una plaga atacó las plantas, entró en pánico, pero Julia lo calmó. Esto es parte del negocio, Ernesto. Ahora debemos aprender a cuidar mejor nuestros árboles. Y así, aprendió que los errores no eran fracasos, sino lecciones. Invertir tiempo en aprender era tan importante como invertir dinero. El pueblo empezó a notar el cambio. El soñador ahora era un hombre de acción. Lo veían en la plaza, en su huerto, trabajando con una determinación que nadie le conocía. Él escuchaba los comentarios, pero su satisfacción ya no dependía de la aprobación ajena. Venía de adentro, del orgullo de construir algo con sus propias manos. Una tarde, descansando bajo la sombra de sus crecientes limoneros, Ernesto reflexionó en voz alta. Julia, ¿cuánto tiempo perdí? Pensando que la clave era ahorrar, cuando la verdadera clave era invertir, actuar, cuidar lo que se siembra. Con los años, el pequeño negocio de limonada se convirtió en una próspera huerta de limones. Ya no solo vendían en el pueblo, sino que distribuían a mercados vecinos. Ernesto aprendió a calcular costos, a planificar cosechas, a tomar riesgos calculados. Había transformado su miedo en conocimiento y acción. Una tarde dorada, mientras el sol se despedía, Ernesto tomó la mano de su esposa. Guardar dinero me dio una falsa sensación de seguridad, dijo. Pero invertirlo, sembrarlo y verlo crecer. Eso, Julia, eso sí que me dio vida. Ese es el secreto, Ernesto, respondió ella. Que nadie te diga que ahorrar es suficiente. La verdadera riqueza está en hacer que lo que tienes crezca, en sembrar y cuidar tus acciones. Ernesto, el hombre que una vez fue conocido como el perezoso, finalmente se sintió libre, orgulloso y realizado. Comprendió la verdad más profunda que la vida le había enseñado: ahorrar dinero te ayuda a sobrevivir, pero sembrarlo, invertirlo y cuidarlo. Eso es lo que realmente transforma tu existencia y te permite florecer. ¿Y tú, qué semilla tienes guardada que necesita ser plantada hoy? La vida no espera al algún día. El momento de sembrar es ahora.